Gracias, Vanessa. Efectivamente, ayer fue la noche electoral, el famoso 21 de octubre, y hoy, después de conocer los datos, toca sacarle punta, analizarlo. Para ello, esta mañana en Egunon Euskadi contamos con la presencia del portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Pastor. Señor Pastor, buenos días. Bueno, entiendo que es un día complicado, ¿no?, para los partidos que no han sacado precisamente un buen dato. Pues sí, complicado, también interesante, ¿no? Pero en cualquier caso con la responsabilidad de hacer un análisis serio, sereno y riguroso sobre lo que ha ocurrido, ¿no?, para sacar conclusiones. Es evidente que en nuestro caso no hemos cumplido las expectativas con las que llegamos a estas elecciones. Parece evidente que una parte importante de nuestro electorado no hemos sido capaces de movilizarlo adecuadamente y ha decidido quedarse en casa, ¿no? Bueno, es verdad que preveíamos todos que el fenómeno Bildu iba a trastocar un poco todo el mapa electoral y hay que lamentar que no haya aumentado sino descendido la participación electoral. Por cierto, creo que ha descendido más de lo que realmente aparece en los datos, porque hay que recordar que en la ocasión anterior el Mundo de Batasuna no se presentaba a las elecciones y en una gran medida no se incorporó a votar tampoco. Por lo tanto, ese descenso de 2 puntos es mayor, porque ahora sí han ido a votar y a pesar de todo ha descendido en 2 puntos, ¿no? Por lo tanto, es bastante más importante el índice de abstención que se ha producido que en otras ocasiones y parece evidente que nos ha afectado fundamentalmente a nosotros, a los socialistas. Bueno, hoy es día de análisis, todos los partidos tienen sus ejecutivas, entiendo que también el Partido Socialista a la tarde se va a reunir, pero en una primera lectura, dice usted que no han conseguido movilizar a sus propios militantes. Que no, puede no, ser uno de los militantes, no, a nuestro propio electorado. A su propio electorado, pero en una primera valoración, ¿por qué ha ocurrido eso? Bueno, pues probablemente porque se ha tensionado muchísimo la campaña electoral y la política en torno a los dos grandes partidos nacionalistas. Han conseguido tensionar a sus respectivos electorados de forma muy importante. Probablemente la prueba más evidente y más palmaria es Guipúzcoa, donde ha habido una enorme batalla entre el mundo de Bildu y el mundo del PNV, ¿no? Esa tensión electoral probablemente ha hecho desdibujar un poco a nuestro electorado y por otra parte pues probablemente la situación de crisis, el enfado, el desencanto que puede generar esta situación de angustia económica también ha pasado factura al Partido Socialista, ¿no? Gobernar en este caso ha desgastado al Partido Socialista. Sí, en parte sí, aunque yo creo que hemos hecho una magnífica gestión contra la crisis y sobre todo una espléndida gestión del lehendakari Patxi López frente a los recortes de Rajoy, ¿no? Que probablemente no han sido suficientemente valorados por la ciudadanía. Es verdad que también la situación general del Partido Socialista Obrero Español no pasa hoy por sus mejores momentos y eso también tiene un efecto en el electorado socialista en Euskadi, como siempre tiene, cuando va bien y cuando va mal también tiene un reflejo. En fin, ahí probablemente habrá problemas achacables al Partido Socialista de Euskadi y una parte de problemas también al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ahora toca el momento de la serenidad, de la reflexión y del rigor en el análisis también, ¿no? Y en cuanto al mapa político que se plantea, bueno, hay que esperar a que mueva pieza quien ha ganado las elecciones, que es el señor Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco. A ellos les corresponde tomar la iniciativa y en función de las conversaciones que se abrirán, supongo, en los próximos días, pues tomaremos decisiones en el Partido Socialista. Sí, porque podemos dar por hecho que Iñigo Urkullu, con 27 asientos, es de facto el próximo lehendakari. Hombre, parece evidente que es quien tiene todas las papeletas, o prácticamente todas, para serlo, ¿no? Ayer le felicitó al lehendakari por ello, ¿no? Ahora la iniciativa corresponde a ellos tendrán que tomar decisiones. Ayer se hablaba por algunos dirigentes nacionalistas de gobierno en solitario con apoyos puntuales, por parte del propio señor Urkullu se hablaba de amplios acuerdos estables para el futuro. En fin, ellos tomarán la decisión de cuál es la propuesta o la oferta concreta que quieren hacer al resto de fuerzas políticas y en función de eso tomaremos las decisiones que correspondan. Veremos lo que ocurre, pero en cualquier caso, con esos 27 representantes que ha obtenido el Partido Nacionalista Vasco, ¿cree que tiene margen suficiente el PNV para gobernar en solitario, 27 de 75, pero una oposición, digamos, políticamente enfrentada entre sí, que es difícil quizá hacer frente común? Bueno, tiene luces y sombras esa posibilidad, ¿no? Es verdad que tiene la posibilidad sobre el papel de arrancar un gobierno en solitario. Es verdad que se puede especular con la posibilidad de que pueda hacer acuerdos de tipo soberanista con Bildu y en temas económicos con el PP o con el Partido Socialista en modelo de país o en otras grandes cuestiones, pero es verdad que eso le deja en una cierta situación también de cierta inestabilidad, ¿no? Hay un panorama tremendamente abierto, ¿no? Como decía, hay un medio de comunicación, probablemente le hubiera gustado más otro resultado, que le hubiera garantizado un gobierno con mayoría absoluta,
y eso no ha sido así. Pero en cualquier caso las posibilidades son muchas, ¿no? y variadas, pero en todo caso, como decía antes, la pelota está en el tejado del señor Urkullu y son los primeros que tienen que mover pieza en esta circunstancia, ¿no? Nosotros los ciudadanos nos han colocado inicialmente en la oposición y de la misma forma que hemos sido un gobierno serio y responsable, también vamos a ser una oposición seria y responsable. Sabe que desde las 9 de la noche aproximadamente de ayer hasta ahora mismo, bueno, pues se han sucedido los análisis, las opiniones, los comentarios, y una de las lecturas que se puede sacar del resultado de ayer con respecto al Partido Socialista es que tras una caída de 25 a 16, de alguna manera el PSE quedaría deslegitimado para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, creo que los análisis primero hay que hacerlos con una cierta perspectiva histórica. La última vez que el Partido Socialista se presentó a las elecciones con la presencia del Mundo de Batasuna, sacamos 19 parlamentarios. Por lo tanto, la referencia acertada para hacer la valoración sería esa, ¿no? En aquel momento se presentó Batasuna, se presentaron todas las fuerzas políticas, el Partido Socialista obtuvo su mejor registro histórico hasta aquel momento, que fueron 19 parlamentarios. No estoy hablando del momento de la ruptura del Partido Nacionalista Vasco, en la legislatura del 96, quiero recordar. Y por lo tanto sobre eso tenemos que tomar la referencia, por lo tanto el descenso ha sido bastante más tenue en ese sentido, porque es verdad que la no presencia del Mundo de Batasuna en las últimas elecciones trastocó un poco los datos de todos los partidos, ¿no? Y ahora en cierto modo se ha recompuesto, ¿no? Por lo tanto la bajada real respecto de la situación homologable a esta, la última, es de 3 escaños respecto de aquellos 19, pero en cualquier caso no podemos decir que es un buen resultado, sería engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que no es eso lo que nos corresponde hacer en este momento. PSE y PP sumados suman un descenso, un retroceso en número de escaños de 12. Decía Rosa Díez antes de las elecciones que no creía que después de que las encuestas auguraran un descenso similar al que finalmente ha ocurrido, que todos esos votos fueran a la izquierda abertzale. Finalmente ha ocurrido así. Bueno, habrá gente que no lo entienda, ¿no? Ocurre en el reparto de escaños, sí. No es que los votos que ha perdido el Partido Socialista y el Partido Popular han ido a votar a Bildu y han ido a votar al PNV. Pero con ese sistema electoral que tenemos habrá gente que quizá no lo entienda. No, claro, no sepa qué ocurre. Claro, pero ocurre que si el electorado nacionalista, que estaba muy movilizado, van prácticamente todos a votar, y el electorado no nacionalista, menos motivado o más desencantado por diversas cuestiones, se queda en casa, pues lógicamente se da una prima al mundo nacionalista, a Bildu y al Partido Nacionalista Vasco, de forma indirecta, pero se les da, como ha ocurrido en esta situación, ¿no? ¿Lo ideal sería tener un gobierno cuanto antes? Yo creo que el país necesita acuerdos con la mayor rapidez posible. No estamos en una situación de bonanza económica, ni de tranquilidad en lo económico, y por lo tanto creo que cualquier gobierno responsable tiene, tampoco son buenas las prisas exageradas, pero también es verdad que no podemos esperar un tiempo demasiado largo hasta constituir un gobierno, porque creo que el país necesita estabilidad, necesita seguridad, necesita presupuestos, que tendrán que ponerlo en marcha este gobierno con relativa rapidez. Fue una de las razones, por cierto, que puso encima de la mesa el Lehendakari para adelantar las elecciones, que al próximo gobierno le diera tiempo a plantear un escenario presupuestario, y yo supongo que en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, en este caso principalmente el PNV, está esta misma reflexión. Lo de los grandes consensos queda bien, es cierto que todos los partidos durante la campaña han abogado por ello. Después del 21 de octubre hay que alcanzar grandes acuerdos, pero en este país estamos acostumbrados al desencuentro político. ¿Cree que en este caso sí? Bueno, los partidos pueden voy a matizar un poco posturas o bastante lo que usted dice. En este país estamos acostumbrados al desencuentro político y también a los grandes acuerdos. Hombre, de todo. Porque en este país no ha habido nunca mayoría absoluta por parte de ningún partido, ni la va a haber previsiblemente en mucho tiempo, y eso ha obligado a grandes pactos, a grandes consensos de país. Incluso en la anterior legislatura, a pesar de que la actitud del PNV en la oposición no fue precisamente edificante, bueno, pues conseguimos en la etapa final de la legislatura un acuerdo magnífico en la ponencia de paz y convivencia sobre el tema de la paz, las libertades, la recuperación de la normalidad, la convivencia, un acuerdo muy amplio que marca un suelo ético que va a servir de base para lo que se vaya a hacer en el futuro, ¿no? Y eso sí que es de verdad un gran acuerdo político en un tema troncal de país, ¿no? Y los ha habido en gran medida en temas de infraestructuras también, ¿no? Salvo la excepción del Mundo de Batasuna, ¿no? Y por lo tanto creo que sigue habiendo margen en este país, y además la obligación, es que no queda otro remedio. En un mapa político tan fragmentado es absolutamente inevitable tener que tratar al menos de impulsar grandes acuerdos. En unos casos se podrá y en otros no. Y ahora no estamos hablando de gestiones de gobierno ni de acuerdos de gobierno, ¿no? Sino de grandes acuerdos sobre lo importante, ¿no? Sobre las cosas de comer. ¿Veremos al Lehendakari en funciones, a Patxi López,
como parlamentario durante toda la próxima legislatura? Eso es hacer un poco futurología, ¿verdad? Porque a lo largo de la legislatura pueden pasar muchas cosas, le veremos en el Parlamento, eso es evidente. Sabe que se lo pregunto porque hay muchas personas que dan por hecho que Patxi López no seguirá en el Parlamento Vasco y que es posible que mire hacia Madrid. Bueno, yo creo que eso son especulaciones que tienen poco fundamento en este momento. En cualquier caso, eso hay que dejarle al lehendakari, a Patxi López, que tome la decisión en su momento, le corresponde a él personalmente, pero lo que es evidente es que tomará el acta de parlamentario y estará sentado en el Parlamento. Lo que dé de sí la vida de cada uno de nosotros en los próximos 4 años es una incógnita más difícil de establecer. Los momentos a un mal resultado electoral suelen ser complicados, convulsos para una formación. En este caso, podemos decir que el Partido Socialista ha obtenido unos malos resultados. ¿Le preocupa que internamente pueda haber corrientes, pueda haber discrepancias, quizá un poco más subidas de tono que lo habitual, precisamente como respuesta a lo ocurrido? No, yo creo que no. Yo creo que lo que sí va a haber es un debate serio y valiente y sincero, ¿no? Como siempre lo hacemos los socialistas en nuestros órganos internos, ¿no? Pero también con absoluta responsabilidad por parte de la militancia. No tengo una especial preocupación en ese sentido porque no estamos jugando a agarrarnos a ningún cargo ni a sostenernos a toda costa en ningún puesto, ¿no? Entonces hará la reflexión con toda la sinceridad necesaria, explorando todos los matices necesarios para que la reflexión se ajuste a la realidad de lo que ha ocurrido, pero sin mayores convulsiones que prevea yo en este momento. Hombre, se lo preguntaba especialmente porque en Álava es conocida que hay un sector crítico que en su día apoyaba a Carme Chacón, que finalmente no fue incluido en las listas, entre ellos su número 2 en el Parlamento Vasco, el señor Rodríguez, y no sé si estos resultados un tanto flojos pueden animar a ese sector crítico a plantar batalla, no sé si de cara al próximo Congreso Territorial. Es que tampoco es cierta esa imagen de que esa corriente crítica, por llamarlo de alguna forma, en Álava fueran de Chacón y el resto fueran de Rubalcaba. No, bueno, pero es que coinciden. No es verdad. Hubo casos que sí y hubo casos que no. Gente que apoyaba a Rubalcaba y gente que apoyaba a Chacón en un caso y en el otro, ¿no? Yo creo que eso es parte de una situación de discusión interna que se resolverá independientemente de lo que haya pasado en las elecciones cuando corresponda, ¿no? En su momento, cuando se celebren los congresos provinciales, ¿no? Pero yo no establecería una relación ahora mismo porque no se da de causa-efecto ni con el Congreso Federal ni con el resultado de las elecciones en Euskadi. Alguno se lo preguntará. ¿Algún dirigente socialista debería dimitir por estos resultados? No, al margen ya del lehendakari Patxi López, que habrá quien piense que quizá también, los responsables territoriales del PSE. Pues como le decía antes, abriremos ahora un periodo de discusión. Ahora hay una ejecutiva de Euskadi esta tarde, en los próximos días hablarán las correspondientes ejecutivas provinciales, se celebrará un comité nacional y los correspondientes comités provinciales, y ahí, por supuesto, los responsables políticos, los compañeros, tienen plena libertad para decir lo que deseen y lo que les parezca conveniente, ¿no? Responsabilidades o no, análisis de errores, de aciertos, de lo que corresponda. Y como hacemos los socialistas ese tipo de cosas, ¿no? Con total libertad de expresión internamente, y así espero que se haga en los próximos días. Todo lo demás pues es un poco de futurología, ¿no? Bueno, miramos también a Madrid, por situarlo físicamente, estratégicamente en algún punto. El Partido Socialista ayer obtuvo unos malos resultados en Galicia y perdió, digamos, el gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco. Es un muy mal momento para el Partido Socialista Obrero Español. No es buen momento, no es buen momento para la izquierda en general, ¿no? Porque se está dando con esta crisis económica una situación paradójica, ¿no? Quien aplica los recortes y desmantela el estado de bienestar son los gobiernos de la derecha, que tienen un cierto desgaste, pero da la impresión de que quien más sufre con esta situación son los partidos de izquierda. En Europa, en general, está pasando lo mismo, con la honrosa excepción de Francia, con el señor Hollande, ¿no? Y aquí en España nos pasa un poco lo mismo. No estamos siendo capaces desde el Partido Socialista de liderar probablemente una alternativa clara, creíble para la sociedad, de tener un proyecto alternativo al que está poniendo en marcha el gobierno de la derecha, ¿no? Y eso probablemente explique en parte esa situación política que no es buena en este momento en toda España. Es verdad que matizada por el gobierno andaluz, que conseguimos finalmente, y el triunfo de las elecciones en Asturias, pero creo que hay que hacer una reflexión seria, serena, pero muy consistente sobre cuál es el papel que el Partido Socialista tiene que jugar ante esta nueva realidad que se nos está instalando, que es tremenda, que genera angustia, desazón, cabreo, indignación, un poco de todo, entre la gente más humilde y la que más sufre los acosos de la crisis, y tenemos que pensar por qué no estamos siendo capaces de forma adecuada
de representar un poco esa nueva política o esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Eso es parte de una reflexión que tenemos que hacer los socialistas vascos y el resto de socialistas españoles, y lo tenemos que hacer, no podemos dilatarlo demasiado a lo largo de los próximos meses. Rubalcaba está cuestionado dentro del Partido Socialista. Ahí en las redes sociales, obviamente cada persona tiene una opinión y cada uno puede opinar y trasladar su opinión tal y como lo desee, pero es cierto que había algunas voces que ya hablaban de la posibilidad de empezar a trabajar en un nuevo candidato, en un nuevo pero bueno, socialista. Nosotros no tenemos todavía estructurado la relación política del partido a través de las redes sociales, ¿no? Ni quien habla en las redes sociales se puede erigir en portavoz de nadie. Para eso tenemos nuestro sistema de representación en congresos, en comités federales, en comités provinciales y de ámbito regional, y hay representantes elegidos que son por la militancia, que son los que tienen la voz y la palabra para establecer ese tipo de análisis, ¿no? Fiarse de las redes sociales, que son perfectamente legítimas y muy importantes para otras cosas, para establecer la capacidad de acuerdo, de adhesión o de crítica en un partido político, es un poco aventurado. Hoy comisión permanente de la Ejecutiva Federal. Hay un punto de morbo en ver cómo se afronta. Sí, probablemente, porque claro, tendrá que analizar, lógicamente, lo que ha ocurrido en Euskadi, tendrá que analizar lo que desde el punto de vista nacional ha tenido más repercusión, que es la situación gallega, ¿no? Donde se ha dado una situación paradójica, ¿no? Según la última encuesta del CIS, el 60% de los gallegos pedía un cambio de gobierno y, paradójicamente, sin embargo, se ha reforzado la mayoría absoluta del Partido Popular, y ahí probablemente pues hay una parte de acierto en la campaña del Partido Popular, del señor Feijóo, y una parte de errores cometidas por nosotros y por el resto de los partidos de izquierda en Galicia en particular. Brevemente, volviendo nuevamente al Parlamento Vasco, las encuestas aseguraban una amplia mayoría nacionalista y también un sector progresista superior al conservador. Finalmente, esa segunda opción no se ha dado. Bueno, probablemente si el Partido Socialista hubiera obtenido un escaño más, o si lo hubiera obtenido EH Bildu, se hubiera producido eso que usted dice, ¿no? Una mayoría de izquierdas, por llamarlo así, con 38 escaños, ¿no? Algo a lo que yo creo que el PNV tenía bastante temor y que no se ha producido. Tampoco se ha producido la otra situación, ¿no? La de que el Partido Popular hubiera obtenido un escaño más o lo hubiera obtenido el Partido Nacionalista Vasco, porque parece que también apuntaban las tendencias a que se podía haber hecho un acuerdo entre los dos grandes partidos de derechas de este país, ¿no? Ninguna de las dos. Como suele ocurrir siempre en este país, nos quedamos siempre con la opción más complicada y también más apasionante, ¿no? Pero bueno, así está el panorama político y eso nos obliga a hacer un esfuerzo especial de inteligencia, de sentido común y de responsabilidad. Ha hecho referencia al Partido Popular, baja de 13 a 10. ¿Le ha pesado los recortes? ¿Le ha pesado el haber apoyado al gobierno vasco? ¿Qué le ha pesado? Le ha pesado los recortes. Le han pesado los recortes. Porque en Galicia no ha ocurrido eso. Parece evidente. No, porque el señor Feijóo ha sabido generar con bastante inteligencia política una imagen de que en Galicia no se habían aplicado del todo los recortes de Rajoy, se había gestionado la crisis con una cierta inteligencia política, ¿no? Y bueno, además el Partido Popular de Galicia, desde el punto de vista electoral, tiene una potencia electoral infinitamente superior a la que tiene aquí el Partido Popular del País Vasco, ¿no? Que no tiene siquiera una representación homogénea en los tres territorios, ¿no? Varía mucho entre un territorio y otro. Eso le ocurre a casi todos los partidos, ¿eh? Probablemente desde el punto de vista político, quien tiene una representación más homogénea en los tres territorios es el Partido Socialista. En estas últimas elecciones hemos quedado en torno al 20% de los votos en los tres territorios, poco más o menos igual, décima arriba, décima abajo, un poquito por debajo de las elecciones generales últimas y un poco por encima de las últimas elecciones municipales. Eso ha venido a ser un poco la secuencia histórica de los socialistas desde que empezó la transición hasta la fecha. En ese sentido se mantiene más o menos esa dinámica. Bueno, pues con este análisis de urgencia casi lo vamos a dejar. José Antonio Pastor, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, gracias por acudir a Euskal Telebista, especialmente, se lo repito, en un día pues complicado, ¿no? Cuando un partido no tiene los resultados... poco, pero bueno. Dormir poco, además con resultados que obviamente hubieran deseado que fueran otros. Se lo agradezco realmente. Gracias y, por cierto, nos vemos esta noche a las 10:30, análisis posterior a esos resultados con los diferentes partidos políticos. Crueles convocándonos mañana y noche el día de la resaca electoral, pero bueno, ahí estaremos. Se lo agradezco, gracias, buenos días. A ustedes, Agur. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. En un instante tenemos análisis con nuestros analistas de guardia para sacarle punta a lo ocurrido ayer, pero ahora nuevo repaso informativo.